Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una tertulia más con sus anfitriones Mr. Frog y Mr. Jean. Bienvenidos a su podcast de confianza, donde nuestro conocimiento es nuestra ignorancia. Así que, sin nada más que hablar, esta vez traemos un capítulo especial con otro invitado, que es una regrabación, ya que el primer capítulo hubo varios errores. Esta vez traemos al licenciado Alejandro Reyes, y maestro de Facultad de Psicología. Él es egresado de la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Así que, sin más que nada que decir, me gustaría que usted se presente, quién es, cuántos años tiene y cómo llegó a este torno educativo y de filosofía. Pues qué tal, hola, buenos días, tardes, noches para quien nos escuche. Pues sí, mi nombre es Alejandro Reyes Martínez. Soy licenciado en Filosofía y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues hice mi maestría en Profesionalización de la Enseñanza de Educación Media Superior, otra por ahí inconclusa todavía de Ciencias Sociales, y estoy estudiando el doctorado de Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura. Respecto a cómo inicié en estos rumbos de la filosofía, pues fue, creo que un poco atípico, porque al menos entre quienes conozco se suele encontrar la filosofía un poco más adelante en la vida, especialmente por el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando yo estudiaba primaria, secundaria, no había noción de que existiera algo que se llamara filosofía, y luego te la topas en la prepa, pero ya cuando ya decidiste qué estudiar, ¿no? A fin de cuentas. En mi caso, tuve la fortuna de que mi mamá es socióloga, entonces ya trabajaba en la Facultad de Filosofía, y por ahí en una clase de ella que me tocó que me llevara, ¿no? Se la tuve que acompañar ahí sentadillo, ¿no? Como mientras ella daba su clase, proyectó un pedazo de la película del Mundo de Sofía, película que es adaptación del libro de El Mundo de Sofía, muy conocido, muy reconocido. Yo tendría unos 10 años, si no mal recuerdo. Ella vio que me gustó la película porque le hablé de esa película como al día siguiente y demás, y me regaló el libro. Entonces, cuando me da ese libro, lo leo e inmediatamente me identifiqué muy rápido con las formas de conocimiento, con las preguntas que se estaban planteando ahí, ¿no? Fue como también, yo creo que sería el despertar, ¿no? de esa conciencia, ¿no? Donde pasas un poco de la infancia a la adolescencia hasta cierto punto. Entonces, ya en secundaria estaba como convencido de que lo que quería estudiar era filosofía, ¿no? Ok. Y mire, yo estoy empezando a leer ese libro y me está gustando mucho los temas que está tocando, porque como es una introducción a la filosofía, porque un poco como la introducción del libro, sería una reseña, es como que le da unas cartas misteriosas en el cumpleaños de Sofía, y es como que le están empezando, como se podría decir, como un despertar hacia nuevos cuestionamientos que nunca tenía, como que decía, bueno, la manzana se cae porque se cae, pero nunca decía por qué se cae, ¿sabe? Como que nunca cuestionaba la física o cosas así. Entonces me gustaría saber más o menos cuál fue como su idea del libro, o sea, cómo podría usted darnos su pensamiento sobre ese libro. Sí, viendo la retrospectiva era algo así como una lección de historia de la filosofía como disfrazada, ¿no? O sea, con esa trama ahí en medio de Sofía, que encuentra estas cartas. Recuerdo la primera pregunta, si no me equivoco, es la de ¿quién soy? ¿No? ¿Quién eres? Y que es una pregunta que le inquieta a Sofía, ¿no? Pero en primer lugar, como que se le hace obvio, pues claro que soy Sofía, ¿no? Pero sabe que eso no es suficiente, ¿no? Que eso no le convence. Claro. Y entonces es donde le empieza a llamar la atención estos paquetitos, estas lecturas, estas hojas, cómo se emociona cuando de repente le llega un bonche más grande, ¿no? Ay, o sea, ahora llegó. Como que también esa fascinación un poco por ese nuevo aprendizaje, las nuevas preguntas, el descubrimiento, el asombro. Entonces transmite de muchas maneras el libro, no solo como esa información puntual, no digamos del de la filosofía, sino como a través de ciertas preguntas, a través de esa narrativa que recuerdo lo leí 2 veces. En la segunda sí me centré un poco más en las lecciones, porque yo recuerdo al ser más joven me preocupaba qué le pasaba a Sofía, sí. ¿no? ¿Qué será de ella? O sea, ¿por qué le está llegando esta trama, ¿no? Este misterio,
Y en la segunda, pues ya sabiendas de todo lo que sucede, me centré más en las lecciones, ¿no? En las lecciones, en qué preguntas había, cómo se recupera ese conocimiento que tiene cientos, miles de años, mejor dicho, para ciertas cuestiones que suelen ser fundamentales, ¿no? O sea, sería difícil hablar de algún ser humano, ¿no? En la Tierra que no se pregunte, pues, quién es, ¿no? Exacto, A su exacto. manera o con sus términos o si le quieren llamar a su nivel, pero como que son estas cuestiones fundamentales que a veces en el quehacer de la vida, de la supervivencia, de las distracciones, parecen carecer de sentido, ¿no? Parecen como apaciguarse. Recuerdo hasta el día de hoy, hay veces que voy manejando en el carro, como estresado un poco quizá del trabajo, de lo que me pasó pensando o sobrepensando incluso, y me acuerdo de la analogía de la piel del conejo, no sé si ya llegaran a esa parte por ahí, pero entonces me acuerdo de esa analogía y entonces como que me desprendo un poco de esa vida adulta tan como se suele vivir, para recordar de que, bueno, tampoco hay que meterse tanto en esa piel del conejo, ¿no? Sino, ¿por qué no tratar de mirar, ¿no? El panorama, mirar hacia afuera, mirar esta otra manera? Entonces, la verdad, eso como que con el tiempo lo fui adoptando, ¿no? En mis pensamientos diarios, ¿no? Y entonces esa mirada es la que también me ha dado como cierto enfoque a la vida, cierto enfoque a mis vivencias, ¿no? Personales y demás. Claro, claro. Eso ha sido, o sea, se escucha muy, muy bonito aparte, o sea, cómo desde una edad temprana llega a este mundo del cuestionamiento, que como es parte humana, como usted dijo, que pues, ¿quién soy? Como dice Sofía, o sea, pues soy yo, Sofía, pero ¿qué soy más? O sea, ¿puedo llegar a más o solamente mi nombre? Que eso es algo como que muy clave dentro de nosotros los humanos, que siento que es lo que más, lo más jugoso, por así decirlo, de la persona, y eso de la realidad, o sea, que nos desviamos un poco con eso de decir, es que me la estoy creyendo mucho, ¿sabes? Con la analogía del conejo, que en mi caso no he leído el libro de Sofía todavía, yo empecé con el pie izquierdo, empecé leyendo Nietzsche, y justamente para los que quieren adentrarse un poco en la filosofía o empezar a leer este tipo de cuestionamientos que son a veces pesados con ciertos autores, o sea, yo se le pregunto así en serio, siempre a los dos maestros que le he preguntado de filosofía, y igual a mi hermana que es egresada de la Facultad de Filosofía, le pregunto, oye, ¿cuál me recomiendas? Porque empecé con Nietzsche, no lo hagan, no lo hagan en serio. Y entonces me dice, el libro de Sofía, sí, el libro de Sofía está muy bonito, te lo recomiendo. Y le dije, es que fíjate que un maestro me recomendó el de los diálogos de Platón, tú que me dices. Y me dice, también es muy bueno, o sea, es muy buen libro. ¿Usted qué recomienda para adentrarse? ¿Es el libro de Sofía o los diálogos o algo como que más básico? Mm, sí, yo con el tiempo he sido he adoptado más una postura un poco más libre al respecto, porque sí, por ejemplo, de Nietzsche, eh, un maestro muy querido de la facultad, que ya falleció, el maestro Giampiero Bucci, que marcó huella en muchos de sus estudiantes que tuvimos gusto de tener clase con él. Mencionó una frase que luego algunos citan, otros compañeros conocidos, porque es algo común, ¿no? Hasta cierto punto, que como que ese primer acercamiento llega con Nietzsche, ¿no? Él decía, Nietzsche es como el vino, no se toma por las mañanas, ¿no? Algo así, sí, como sí, también en esa tónica. En realidad yo también medio empecé con él. Yo recuerdo que empecé con ese libro y entonces dije, de todos estos me gustó Descartes. Y entonces estaba en secundaria leyendo el discurso del método, ¿no? Me acuerdo, leyendo ese tratado chiquito, dije, está chiquito, debe estar más fácil. Y lo leí porque tengo eso como por compromiso de que si lo empiezo lo termino, aunque le entienda o no le entienda y demás. Y de ahí me salté a Nietzsche, al anticristo, ¿no? Justamente también por el conflicto que luego suele haber entre las cuestiones religiosas, el saber tu entorno, el que yo de niño decía que era ateo y me venían raros mis compañeros, ¿no? ¿A poco eres ateo? Ya está como asustados. Me acuerdo, contando ya la anécdota, me acuerdo de un compañero que como en cuarto de primaria, me dijo, no, vamos a ir a un campamento, va a haber payasos, va a estar bien divertido. Y resulta que era como una especie de
de catecismo, donde había payasos, pero que cantaban canciones católicas. Y ahí me sentí engañado, ¿no? Yo creo que le salió peor porque El dije, payaso, Dios está aquí. me trajiste aquí con trampas, ¿no? Y entonces no me la pasé bien esa vez. Pero entonces, bueno, leí El Anticristo de Nietzsche. Entonces, supongo que muchas veces ese título o esas nociones que tenemos, aunque sean vagas o introductorias, como que nos llaman por algo, ¿no? O sea, alguna inquietud que tenemos, alguna cuestionamiento. Entonces yo apostaría por como una lectura más libre, más disfrutada. Quizá, bueno, a lo mejor no con todas las bases como para tener una lectura muy profunda o total, digamos, de X obra o X autor. Pero eso viene con el tiempo, a fin de cuentas. Eso viene con el tiempo. Si me recomiendan, pues esa sería la primera recomendación. O sea, busca algo que te llame la atención, sea Kant, sea Hegel, aunque sea el más complejo de todos, algo va a haber ahí para ti o para quien lo busque. Y si fuera a decir como, pues este libro, pues yo sí no suelto los diálogos de Platón, ¿no? Cuando leí esos diálogos, recuerdo que estaban en mi casa también. Era un libro de mi papá que estaba ya todo deshojado, como que había muchas copias por ahí. Ese recuerdo que luego hasta tenían todos los diálogos en un libro. Y entonces, pues bueno, me tocaba leer un diálogo y pues ya lo rompía porque ya estaba deshojado, o sea, se le caía. Entonces, si me llevaba todo el bonche, pues se iba a perder, a maltratar. Entonces, así me fui leyendo todos los diálogos, ¿no? Fue justo después de leer a Nietzsche. Los leí desde el inicio hasta el final, todos. Recuerdo ir en el camión, ¿no? Con esas hojitas, ir leyendo y demás. Y vaya, es que esa es una obra que cada diálogo tiene lo suyo, cada uno de los cuestionamientos que están ahí, y como primer acercamiento a la filosofía de distinguir, por ejemplo, las ideas, las esencias de lo accidental, de lo material, da también muchas bases de análisis para todo lo que viene. Sí. Entonces, por ese lado, yo recomendaría los diálogos de Platón, pero sin dejar de lado que, bueno, quizá te interese, no sé, Wittgenstein, ¿no? O el mismo Freud, Sartre, ¿no? Quien me digan, va a haber algo ahí para cada persona. Sí, que justamente qué chido que diga que sea un discurso pues libre, por así decirlo. Lo que ustedes elijan. Por ejemplo, o sea, yo digo que cometí el error de Nietzsche porque empecé con su primer libro, El origen de la tragedia, y yo así dije, ¿qué rollo con este vato, no? O sea, quedó como que muy confuso. Y continuando con sus lecturas, por ejemplo, ahorita estoy a punto de acabarme lo de el libro que es Más allá del bien y el mal, y como dice esos planteamientos, me gustó mucho la frase que dice de que por algo nos llama la atención, de que por algo nos acercamos, ya que pues, o sea, psicológicamente, durante ese tipo de psicología, siempre nos atraemos por algo, y usualmente nos atraemos por algo de nuestra vida. Y por ejemplo, yo me acerqué a Nietzsche porque para mí la moral se me hace, pues como decía él, como que muy hipócrita a veces, y es como que digo, pues no es justo, no es tal cosa. Lo empecé a leer, y lo que me gusta mucho que dice Nietzsche, que aunque el libro se llame Más allá del bien y el mal, nunca te dice eso está bien y eso está mal. Es como que me gusta mucho porque te lo deja indirecto, y esos análisis, lo de la moralidad que dice del cristianismo, que pasamos de las ideas a lo material, que Nietzsche es un punto muy crítico con Schopenhauer, justamente, otro filósofo que me interesa mucho leer, porque dice en una página del libro, dice que la idea errónea que tuvo Schopenhauer es el de yo quiero, y empecé a criticar lo de la causa y efecto, empecé a criticar todo eso, y dice, es que nunca hay una causa, siempre es un efecto de la voluntad, nunca hay causas. Y algo que es de la física es psicológico. En sí, o sea, la física fue originada por la señora de las ciencias, que es la psicología. Y decía, este vato se está fumando un porro. O sea, seguí leyendo, y lo de cuando llegué al capítulo del espíritu libre, que es como que sí, yo creo que como analogía a la de Pitágoras, del alma inmortal, que yo dije, vato, sí es cierto, porque pone todo este tipo de la voluntad, de las subvoluntades, de las subalmas, que seríamos el entorno, por así decirlo, a lo que llegó la analogía, digo, el análisis que llegué con Nietzsche, en que siempre lo hacemos por voluntad, nunca hay una causa, el efecto de la voluntad está predominante en el humano, y ahí ha sido muy interesante, ya le agarré el ritmo a Nietzsche,
y se me hace muy bonito de leer, de hecho. También estoy pensando en comprarme el Antrigisto. Pero en un punto y aparte, también agarrando el tema que dijo del carro, que se deslinde de la realidad, pues sabe que este podcast es sobre videojuegos, sobre este tipo de temas, de libros también, de temas de entretenimiento que nos evadan un poquito de la realidad para poder seguir subsistiendo felizmente, justamente. Esa palabra la tenemos como ya de broma, casi casi. Pero usted, hablando de este término de videojuegos, nosotros le hemos hablado en varios capítulos anteriores. ¿Usted qué opina sobre estos juegos? ¿Sirven como una forma también de aprender, de pensar, de adentrarse también a ese tipo de cuestionamientos? Sí, definitivamente. Los videojuegos, coincido con algo que me dijo mi hermano es músico y fue quien me introdujo a los videojuegos, ¿no? Yo lo veía jugar, a mí me tocó ser el hermano menor que le hacían como que le conectaban el control, ¿no? Para que pensara que estaba jugando. Pero yo sí me daba cuenta, ¿no? Y me peleaba. Pero él me introdujo mucho a música que yo no hubiera escuchado, a videojuegos que yo no hubiera jugado. Las consolas, las primeras que tuvimos, pues eran de él y es donde llegué a jugar. Primero el Super Nintendo, el PlayStation, el 64. Y recuerdo siempre mucho que me llegó a decir algo así como que los videojuegos eran como el octavo arte, ¿no? Entre las clasificaciones de las artes, ¿no? La música, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, etcétera. Que por ahí pues se habla del séptimo arte, que es el cine, que también se cuestionó mucho tiempo si era arte o no, ¿no? Esto de la videograbación. Decía, pues entonces el octavo arte es el videojuego, porque así como el cine te muestra pues una serie de imágenes donde tú figuras que estás ahí, te imaginas estos personajes que actúas como en el teatro y demás, además puedes interactuar con esa realidad. Entonces yo coincido completamente con esa forma de verlo. Creo que los videojuegos son otra forma de arte y como tal nos permiten explorar ideas, panoramas, fantasías de la humanidad que a lo mejor tenemos como lejanas, ¿no? Esto de jugar al FIFA y de repente soy Cristiano Ronaldo, ¿no? O Messi, o lo controlo y tengo sus habilidades por ese instante, ¿no? Mientras estoy presionando esos botones. O soy Mario, ¿no? Que lanza las bolitas de fuego, o se hace grande, o se hace chiquito. Y así sientes miedo de que, chin, me voy a morir, ¿no? Dices, me voy a morir, o sea, que vas a perder una vida ya en el videojuego. Entonces, sí creo que son cosas como completamente figuradas, o sea, es claro que son a fin de cuentas bits, ceros y unos, que están ahí fabricando esa realidad de la cual participamos, ¿no? O sea, hace unos años pues veías unos píxeles y dices, mira el monito, ¿no? Y tiene una espada, y eran pues 3 píxeles, ¿no? 4 píxeles que estaban ahí en la pantalla, pero tú mismo participabas de esa fantasía de que eso era una espada, y entonces es en esa, como que en esa, ¿cómo se dice? Como en ese ponerse de acuerdo, ¿no? En ese complot, si quieren, entre el creador del videojuego y tú, que se pueden imaginar todas esas cosas. Entonces sí, pues hay una serie de juegos que te dejan experiencias, que te marcan lecciones, preguntas también, dilemas, que sin duda pues aportan a la vida. O sea, yo sentí, dije, soy otra persona o cambié algo en mí al terminar este juego, ¿no? Con este final, con esta experiencia, definitivamente. Sí. Sí, no, y mira, qué bien que lo dice porque me acuerdo la primera vez que jugué el Dragon Age Origins, no sé si lo ha jugado. Sí, no. Me pasó en ese juego que lo tenía como una dificultad media y pues estaba pequeño, creo que tenía unos 12 años y mi primer cuestionamiento con ese juego fue que mientras más avanzaba me daba cuenta que se me estaban acabando los recursos, ya no tenía dinero, las monedas, y me di cuenta, es que fui como que todos los personajes que ocupaban algo en el transcurso de la historia, de que les dice, sí, ten dinero, o todo el tiempo queriendo hacer lo correcto, a veces me da cuenta como que está bien que haga lo correcto como para poder tener la progresión, porque me da cuenta que llega como en estos tipos de paredes, de que ya no puedo avanzar porque es muy difícil por tratar de hacer lo correcto a veces. Era como que de que venía a tratar de sacrificar algo sagrado para que no te enfrentes a un enemigo, de que querían sacrificar, de que, ¿cómo se dice? Como era, ¿cómo se dice? Corromper, de que ese monumento sagrado.
Y entonces, pues como tú eres el único que entra, te encargan la tarea, bueno, corrómpelo. Y tú te encargas de que lo corrompo o no. Y si lo corrompías, te tenías que enfrentar al guardián. Y pues el guardián no estaba tan difícil, pero si no lo corrompías cuando salías, era de que enfrentarte a toda la banda y era como que muy más difícil con ellos. Entonces era como que debería hacer lo correcto, ¿no? Como que siempre eran esos cuestionamientos que me daba, como que ¿qué tan bien, qué tanto me beneficiará el querer hacer lo que es correcto y lo que no para poder avanzar, ¿sabes? Como que ¿qué tanto me voy a poner a mí para poder hacer las cosas más fáciles o no? Sí. No, me acordé del BioShock, por ejemplo. BioShock BioShock. 1, el 2 también, el 3 es una maravilla, es excelente, es de mis juegos Aquí favoritos. le doy la mano, Sí, es de muchas gracias. Es uno de mis juegos igualmente favoritos. Sí, el BioShock Infinite, sí. El primero, ¿no? Me acuerdo mucho que a lo largo de la historia están estas niñas, ¿no? Están estas niñas y estos que les decían Big Daddies, que eran como Sí, robots, exacto. que como que entre que las cuidaban, pero porque luego las utilizaban para generar algo así como una energía para hacer como viales que daban poderes. Ujú, Que exacto. se podía comprar en máquinas, ¿no? Sí, Entonces sí. tú podías o sacrificar a la niña para ganar más de esa energía y poder comprar más poderes, o salvarla y te daba menos energía, aunque te daba algo, y entonces batallaba más a lo largo del juego. Pero mezclaban todo tan bien, tiene una historia tan padre Exacto. Entre política también, personajes de la civilización humana, etcétera, y esta empatía o que podías o no tener era tu elección. Tú podías decidir deshacerte de todas esas niñas, ¿no? Y tener mucho poder muy rápido, muy pronto, por el contrario, salvar algunas sí, algunas no, o a todas. Y Exacto. tenías 3 finales, ¿no? Por ahí dependiendo de cómo te movieras. Si las salvabas a todos, pues ahí va el spoiler, pero ya tiene muchos años de juego, es Sí, un ya, clásico, ¿verdad? 2009. Si salvas a todas, recuerdo llega un jefe, ¿no? Por Atlas. ahí, que si las salvas a todas, llegan y te ayudan, Sí, ¿no? Aparecen sí, las sí, niñas sí, para sí. echarte la mano y hacen que ese obstáculo final sea mucho más fácil por haberlas salvado, haberlas ayudado. Y te daban un bono también de poderes cada cierto tiempo que terminaba como con esta recompensa. Entonces, pues yo recuerdo muy bien esa sensación, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Presiono A o presiono B? Ujú. ¿Salvo o no salvo? Entonces te vas forjando como también tu propia identidad en el juego, ¿no? Así como lo que te permites o no explorar en el juego, que a lo mejor pues se aleja de lo que harías o no en la realidad también. Ujú. Exacto. Justamente en el capítulo anterior, aquí Mr. Jing nomás lo vi en los ojos cuando mencionó BioShock, hasta me brillaron, debido a que hablamos un poco sobre la historia y lo que nos dio mucha risa durante ese capítulo es que conté una gran parte de la historia como si fuera un evento histórico. Pero eso que dice de BioShock, de temas políticos, de temas también de que, pues, que decido ser bueno o malo, entre comillas, o ver por mi propio bien, o pienso en la ciudad que está destruida, eso se me hizo muy clave y fíjese que me pasó lo mismo con BioShock. A mí me abrió mucho los ojos del cuestionamiento, ya que en el tercer juego, en el BioShock Infinite, pues está la niña Elizabeth, salió en 2013, un pequeño spoiler, tranquilos. Y cuando caemos a esa isla, que es con una playa que se llama Battleship Bay, me acuerdo de la zona. es que soy un fanboy de ese juego, lo siento. Y cuando caemos a esa zona, están los hermanos Lutés, que esos hermanos Lutés, si nos metemos mucho en la historia, ya llega a lo que es constantes y variables, que gracias a ese juego me metí las constantes y variables, de hecho. Pero el cuestionamiento de elegir un collarcito, de la jaula o el ave. Sí. Eso llegó a una analogía mía que después de pasármelo una buena cantidad de veces, por fin pude entenderla. Que si estás en la jaula, dice, pues es triste, pero a la vez es bonita de ver, que es como que el lugar en donde estaba Elizabeth, en ese ángel gigante, que dice, pues es triste porque estaba sola, pero al mismo tiempo le agarró un cariño y un gusto de decir qué bonita está porque tengo mis libros. O ser el ave, que es, eres libre, pero también eres libre de ver cosas atroces, como lo que pasó con Elizabeth, que cuando matamos a la primera persona enfrente de ella, la hace como que, ¡lo mataste! ¡No puede ser! Justamente ese juego que menciona, y todos los juegos en general, abren mucho ese tipo de cosas, y comparto mucho esa idea que tiene de BioShock, de las niñas, que rescatarlas o no,
plan, pues sí, o sea, me dan poderes, pero hasta que voy a utilizarlas como un objeto. Y aquí mi compañero Mr. Jin, él le gusta mucho Sartre, y dice, pues, ¿a qué momento la vemos como un ser en sí y no un ser para sí, por así decirlo? Ujú. Sí, no, es que si son cuestionamientos, podría decirse de ética, que es como, ok, es un juego, pero ¿qué tanto es un juego? Porque por algo estás tomando esas decisiones y es como que podría ser acá un poco más tema psicológico, como un inconsciente de lo que podríamos hacer, podría decirse. Pues de lo que pensamos que está bien, porque ya hablando en temas psicológicos y mencionando a Freud como usted lo hizo, pues llega este turno del super yo, por así decirlo, cuando pasa esta castración simbólica donde el ello, que es cuando somos bebés, que es puro impulso, puro gusto, puro placer, pura sexualización, como diría Freud, que el término sexual está muy mal visto, porque pues queda ese cuestionamiento. ¿Por qué cuando mencionamos sexualidad lo pensionas con desnudos o con placer íntimo con una persona? O sea, ¿por qué hacerlo? Con el coito. Exacto, con el coito, con el sexo, o sea, ¿por qué pensarlo? Y desde esas pequeñas frases ya empieza ese cuestionamiento que cuando se forma el super yo, vemos esta idea de que está bien y está mal, porque te dicen, no puedes tener sexo con tu mamá, y ahí dice, no manches, ahí se desarrolla el super yo. Pero como dicen, cada super yo, cada yo es diferente, qué está bien y qué está mal, qué se le enseñó, y al final es como decir, como pues, y si indagamos en la no verdad, y si nos vamos a lo que es supuestamente mentira, y si descubrimos una verdad, eso está, o sea, muy heavy dentro de los juegos. Que usted cómo lo considera, o sea, que aparte que otro juego le abrió más, por así decirlo, entre comillas, la mente, o decir, aquí se encuentra otra forma de aprendizaje. Ay, pues es que hay muchísimos. Yo, por ejemplo, de Freud, recuerdo mucho no es una analogía, sino es un caso que observó de un niño que se enojaba cuando se iba su mamá, ¿no? Y entonces tenía como un muñequito o una muñeca que cuando se iba su mamá jugaba a aventarlo, ¿no? Lo aventaba para jalarlo otra vez y aventarlo. Y decía Freud, su interpretación era más o menos decir que con eso el niño simulaba esa partida para tratar de controlarlo y apropiarse de ese dolor, ¿no? Yo pienso que quizá por ahí van esto de los juegos, como, o sea, parece juego, parece solamente, digamos, algo espontáneo, algo creativo, quizás son las palabras que hay por ahí, pero pienso que sí esconden mucho de las preocupaciones, de la psique interior que tenemos cada uno de nosotros, y que entonces nos pueden ayudar a encontrar verdades sobre nosotros mismos, ¿no? Que de lo contrario no lograríamos. O sea, serían los juegos como este ámbito donde se exploran escenarios, ¿no? Alternativos, como para regresar a esta realidad, pero como con esa renovación, con esa exploración, con ese otro camino, ¿no? De haber tomado una decisión. Como esta caja de arena, ¿no? También como los sandbox, ¿no? Ándale, justamente. Que es o sea, estas obras de arte que es, o sea, programar que haya un tipo en un edificio que diga este saludo o haga esta cosa cuando tú haces, quién sabe qué se te ocurra. Para mí, o sea, ahí hay una cuestión muy creativa. Y entonces, por ese lado de los sandbox, recuerdo pues obviamente Grand Theft Auto, que creo que es de los mayores bastiones, también de Rockstar, Red Dead Redemption, a mí me gustó mucho. Yo jugué solo el 1, pero a mí se me hizo increíble, o sea, ser un vaquero del oeste, también poder cometer crímenes, ¿no? Salvar o no salvar, coludirte con los bandidos o con la policía, o sea, sí creo que es un sitio de una superficción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahorita me acordé de una frase justamente de las pláticas que tuvimos antes. Por ahí ya hay alguien, un filósofo, hablando de que para hacer teoría necesitamos ficción, justamente. O sea, el cómo, esto no es de él, pero el cómo, por ejemplo, no sé, la idea del hoyo negro se teorizó y se imaginó antes de constatar su existencia, ¿no? Por ejemplo, las ideas de lo que es la realidad
de poder viajar a la luna, pues se le ocurrió, ¿no? A Julio Verne, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, y vinimos a dar allá hace unos 60 años, ¿no? Se me va a ir sí, unos 60 años. Cómo también esa parte de la ciencia dura, racional, de la modernidad, en realidad luego también tiene cierto núcleo en esa imaginación, en ese juego, en esa combinación de factores que racionalmente no van, ¿no? Pero que sí provienen de esa inquietud, esa exploración, ese asombro de los seres humanos respecto a la humanidad. Y pues no sé, por mencionar a otros juegos, recuerdo, mencionaba Nier Automata, claramente, que ese final te hace cuestionarte, o sea, ¿qué significa que esté yo jugando aquí en este control con estas cosas, ¿no? Estos como niveles, ¿no? Donde te habla el juego, donde ahí parece que hay estas máquinas, pero al mismo tiempo tú eres una persona usando un programa para entretenerte, como esos que están ahí usando a las máquinas que se están rebelando contra ti, a fin de cuentas, o contra la humanidad. Metal Gear Solid, Metal Gear todo, ¿no? También, que es una super saga, ¿no? Que cuestiona temas de la guerra, hasta me acuerdo que hay enemigos, ¿no? Como Psycho Mantis, ¿no? Por ejemplo, que hace que rompe, ¿no? Esta pared, ¿no? Porque tienes que cambiar el control de slot para poderle ganar, ¿no? O sea, que jugaba también con otros elementos del juego o de esa dinámica, ¿no? Que también luego podemos dar por hecho ciertas cosas y cómo hay estos genios, ¿no? Que las desafían, ¿no? Dar por hecho que pues yo estoy en ese control y este es mi mono y listo, ¿no? Pues ¿por qué no desafiar eso? Y de repente tienes que estar jugando entre perspectivas, de repente tu enemigo es es varias personas a la vez y es también tu amigo, ¿no? Tu enemigo no se ve, eso es bien, bien fuerte del Metal Gear, que en cada uno de ellos tu enemigo nunca está ahí, ¿no? Nunca está ahí en persona. Tu enemigo, que son estos patriotas, ¿no? Por ejemplo, estos que están detrás de todos los esquemas y demás, nunca los ves, nunca están ahí, ¿no? Y fíjense, lo voy pensando justo mientras estoy hablando de eso, ¿no? Entonces también, cómo recabas experiencias que cuando te vas dando cuenta, no manches, todo lo que viví y cómo lo viví como tal. Otro de los juegos que me gustan mucho, llevo años jugándolo, es Dungeons and Dragons. Me junto con algunos otros amigos filósofos, eso luego ya se pone bien denso también. Todos estudiamos filosofía, entonces sí, lo que sucede por ahí te pone muy denso, sí. Sí, no. Eso me parece súper interesante, el cómo ya platicamos anécdotas de lo que vivimos en ese juego. No hay el video, en este caso no hay esta parte de programación de una televisión, demás. En este caso estas figuras, dibujos, que son garabatos a fin de cuentas, pero que recordamos, ¿te acuerdas cuando peleamos contra la bruja tal, ¿no? Y nos pasó esto y esto, y yo me quedé ciego, ¿no? Y somos muy divertido. Unas personas así en una mesa, compartiendo como una escena, ¿no? En un imaginario, en ese pequeño colectivo que genera estas experiencias, ¿no? O sea, eso para mí es asombroso, es como de los máximos juegos, ¿no? También que pudiera haber. Sí, ¿no? Y como dice que todo viene, o sea, casi muchas cosas que se ven hoy día en la ciencia o de ese tipo, son como interpretaciones de ficción que hemos hecho, porque me acuerdo que los videojuegos, los RPG, como dice, lo iniciaron gracias al Dungeons and Dragons, porque recrearon, yo sí lo he visto, que recrearon de que, por medio de programación, de que los palitos así, que te vas moviendo así y de que eran cuestionamientos de que te ponían de que vas a hacer esto y era puro texto. Sí, y luego también están sí los... o no. Ajá, sí. Y luego también ya de ahí se saltaron la que dicen los Dungeon Crawler, que son de que en primera persona que te movías y luego te encontrabas de que un enemigo y te venían los ataques, de que ataque 1, ataque 2 y así de que hasta hacen mazmorras. Uh-huh. Que un juego muy famoso que es de From Software es el Kingsfield, que es más o menos de ese estilo, que es de que mazmorras así en primera persona y pues sí, fue creado gracias a que la gente empezó con lo de Dungeons and Dragons, que tengo muchas ganas un día de probarlo porque sí, sé que es muy, muy divertido, me gusta mucho. Y si necesitan Dungeon Master, me estoy iniciando como Dungeon Master. Se está iniciando como Dungeon
Estamos buscando llevo Dungeon una Master. crónica, hagan de cuenta, pero sí. Yo tengo mis dados, los ha visto aquí Mr. Freud, Ujú. que son unos dados del Señor de los Anillos, tienen el anillo único adentro. sí. Tengo varios dados, son en total, tengo 7. Un lujo. Ajá. Sí, el set de 7, sí. Sí, no, es que lo compré porque quería jugar Dungeons and Dragons, pero luego empecé a crear un juego de mesa que estaba quedando muy, muy divertido. Bueno, hasta el momento me está quedando bien. El Dungeon Master de nosotros los tiene tatuados, ¿no? El set de los 7 dados, sí, No así. manches, Sí. qué rollo. Justamente eso que dice de las experiencias y mencionamos los dados, cuando lo estamos jugando su juego de mesa en mi casa, está muy chido porque te ponen también como que a la suerte. Por ejemplo, aquí mi compañero Mr. Jean me iba a hacer un ataque así de one shot, porque su juego es como que entre PvE y PvP, entre nosotros y los mobs del juego. Y él dice, si saco 18, te hago one shot. Gira los dados y sacó el número 1 y dice, te fallo el ataque y me hago daño a mí mismo. Y uno dice, Sí. vaya juego basura. O sea, y luego nos acordamos de ese tipo de experiencia de Dungeons and Dragons cuando jugamos Bloodborne por primera vez. Nos compramos un tipo de Dungeons and Dragons. Bueno, él lo compró. Ok, ¿es un Dungeon qué? Un Dungeon Crawler de Bloodborne, de un juego de Flow Software. Y nos quedamos de las 6 de la tarde, me acuerdo perfectamente ese día. Dijo que vamos a probarlo, Simón. Y son 4 capítulos como de una hora de duración cada capítulo, casi. 3 episodios. 3 capítulos. Cada campaña son 4 te dan y tienen 3 episodios y ahí tienes que tomar decisiones de que no ocupas Dungeon Master porque es como que el juego ya te lo da. Sí. Pero lo que siempre cambia es como que los tableros son Sí. de que aleatorios. Ujú. Entonces de que las misiones de que tienes sí. de que la misión tienes que ir a ¿cómo se llama la catedral? O sea, de que ir a la clínica de Yosefka, hacer una misión, rescatar un NPC, pero te dice, hay 3 lobos, ¿qué haces? Tienen 8 de vida. ¡Ta madre! Y luego es decirle, güey, ayúdame, carnal, me van a matar aquí. Y para avanzar ocupamos tener las misiones de Insight, porque si llegamos a la última luna roja, son 4 lunas rojas, según yo, y cada luna roja se reinicia el respawn de los enemigos. Y cuando llegamos a la última luna roja, se reinicia todo el juego, desde el primer episodio, Sí. episodio. Y tenemos una anécdota muy divertida de que 6 de la tarde, vamos a probarlo, Simón, para ver qué rollo. 4 de la mañana jugando y nos quedamos con un jefe atascado. Y lo que tiene ese jefe es que tiene una carta que era revolver todos sus ataques. Ok, agarramos su mazo, lo revolvíamos, poníamos otra y era el ataque de 8 de daño. O sea, que hacía one shot. Decíamos, güey, ¿cómo lo esquivamos eso? Estamos así leyendo el manual y nomás quedamos así como 4 intentos. Decimos, ¿sabes qué? Está bien malo ese juego. Sí. Sí, no, de que luego tenía un ataque que era como que te va a hacer 4 de daño si no lo esquivas y de que los dos con una carta para esquivar. Bueno, lo usamos. Y dice, pero va a sacar otra carta, va a hacer otro ataque. Y bueno, sacamos el otro ataque, 8 de daño si no lo esquivas. Nosotros no. Aquí estuvo bueno el juego. Sí, porque Sí, puede no. variar el daño, ¿no? También dependiendo. Sí, no, son muy divertidos esos tipos de Sí, juegos. y eso me pone a pensar también un poquito algo de la naturaleza de los juegos, porque estaba pensando, por ejemplo, en estas personas que a lo mejor juegan incluso de manera ya profesional, ¿no? O sea, que van a un lado ya de como desafear no el juego en sí, sino como el código, ¿no? Incluso, ¿no? Como estos que juegan el Super Mario, pero se saben todos los cheats para pasar y llegar rápido al último nivel, ¿no? Que creo que ahí ya es una parte de tomar el juego, no la parte seria del juego, sino convertir el juego en algo serio. Como que es el lado contrario, como le dicen en los TCGs, le dicen el tryhard, ¿no? Sí. El saber todos esos como límites del juego y aprovecharlos, pero solamente por el ánimo de ganar. Y creo que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene Dungeons and Dragons es que como que, o sea, no importa qué tan tryhard seas, no importa qué tanto te sepas las especies, las mejores tiradas, ¿no? Todo, siempre te puede salir ese uno que te echa para abajo el plan. Siempre el Dungeon Master puede tener una nueva configuración, un nuevo set de enemigos, no hay nada predicho, ¿no? Justamente porque entonces ahí el punto no es ganar, ¿no? El punto es la historia, ¿no? La narrativa que compartes con otros, incluso con esos fallos, ¿no? O esas dificultades. Entonces yo creo que eso es lo que le hace como, le da esta viveza, esta espontaneidad a ese juego que no deja de construirse. Vi un video de un juego, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo, que me gustan mucho las cuestiones de detectives, ¿no? Resolver misterios, todo esto. Supone que es un juego en donde entras a una ciudad
que se hace con inteligencia artificial. Entonces ahí hay un crimen que resolver. Entonces cuando lo resuelves, esa misma ciudad se vuelve a rehacer completamente. Todos los NPCs están en cualquier otro lugar, es otro misterio, es otro crimen el que tienes que resolver. Y así cada vez que lo juegas, cambia completamente y se rehace esa ciudad. Entonces es infinitamente rejugable ese juego. ¿Es el Disco Elysium el que dice? No, se me hace que no. No, era algo como Shadows Gate, algo por el estilo, ¿no? Por ahí. Sí, no, es que justo mi hermano de cumpleaños le regalé el Disco Elysium, que le dice que le encanta. Es un juego que es puro texto. O sea, es puro texto. Okay, sí. O sea, de que sí lo puedes, de que tu personaje lo vas moviendo, pero es de que puro texto y tienes de que te viene como 4 personalizaciones de personaje, que es como que vas a ser un personaje emocional, pero no va a ser tan inteligente. O va a ser un personaje inteligente, pero no va a ser tan emocional. O un personaje fuerte, pero no va a ser tan inteligente o emocional. Y así te vas haciendo cuestiones y de que para mejorar tu personaje tienes que como... Creo que las mejoras son como trastornos. Y de que a veces tienes que, de que para hablar con los personajes o así, porque tu personaje no tiene memoria. Y tienes un compañero que todo el tiempo está anotando. Y es como que en las de que cuando estás así caminando te parece que todo, se te abre de que todo como si fuera un chat, de que te das cuenta que tu personaje, que tu compañero siempre está anotando estas cosas. Y es como que analizando todo. Y luego al final cuando vas a hacer cosas, ahí están los famosos dados. Sí. Que es como que los tiras y te viene de que, bueno, tienes percepción y te lo suman, así como en el Dungeons Dragons. Sí, y el más reciente creo que es Baldur's Gate 3, que es como de los que más se acerca, ¿no? Esa experiencia de Dungeons, que digo, bueno, ya en la programación pues debe ser muy difícil, ¿no? Porque tienes un límite, o sea, tú te vas en ese mapa al mar, en algún lado topas, ¿no? Nunca es infinito. Bueno, no sé. Ya le digo que siempre que me sale algo de Baldur's Gate es de que dices, no, bueno, aquí hay un límite, y sale... pasamos el mapa y encontramos un DLC nuevo que nos regalaron los de Larian Studios. Sí. Sí, no, porque ese juego es muy grande. O sea, me parece a mí como que tiene un final. Siento que no lo tiene. Siento que es un juego infinito. Es impresionante. También en ese tenor está el Fable, que muy bueno. de Xbox. Yo solo jugué el primero, que también me abrió la puerta de que, puedo forjar mi historia como héroe, ¿no? No es solamente hago cosas otra vez buenas y listo, sino que puedo, de repente, me acuerdo, te podías casar, ¿no? En un Eso pueblo. Fue lo que me gustó del Fable a mí. Comprar una casa y de ese casamiento salía en tu historia, ¿no? Y también, porque había como un templo, ¿no? Donde iban como poniendo en murales tu historia, la que tú ibas haciendo. Y dependiendo de lo que hacías, pues decían una cosa u otra. Entonces recuerdo ese juego también fue muy, muy interesante en ese sentido. Eso está muy chido también de los Dungeons and Dragons y de los Fable, el Baldur's Gate, que, a ver, vamos a ser honestos. ¿Quién no se quiso casar con una ardilla? O sea, yo sí. a ver, si el juego me lo permitía, yo sí, pues yo sí. Por ejemplo, el Baldur's Gate me llama mucho la atención porque es todo. O sea, ves una hormiga, vente, vamos a la cama. ¿Qué rollo? O sea, porque luego me encuentro TikToks así de que con un oso. Digo, ¿qué pasa con este juego? ¿Qué es esto? Y eso del Fable fue lo que a mí me gustó. Yo jugué el 3 justamente cuando salió, porque creo que lo tenía mi hermano. ¿Era el 2 o el 3? No me acuerdo. Sí. Y vi que me podía casar con casi todo el mundo. Y dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y justamente me casé como con 3 mujeres. Y lo que a mí ciertos juegos me gustan a veces, por ejemplo, el Persona 5, que me gustó mucho, que es igual un RPG así como que de rol. Y lo que me gusta es que te puedes ligar a toda la escuela. Bueno, tampoco. Los personajes que hay que se pueden hacer, pero que tienes que por hacerlo tienes como que una recompensa mala. Porque en Navidad, si te la pasas con una persona nada más, los demás, llegan todas y te dicen, ¿qué pasó? Y hay una escena muy chida en que, pues a mí me pasó, en que me ligué a medio mundo, en que todos están en el café donde vives, en un café, y dicen, ¿qué haces aquí? Y dije, mames, ¿qué hice? Escena B, sales tirado en el piso todo madreado, y tu mejor amigo del juego te dice, ando solo. Mi mamá me regaló nada más un suéter, ¿qué hago? No, vete a la verga, me acaban de madrear. Sí, no, es muy bonito las experiencias que puedes lograr en esos tipos de juegos. Pero sí, no, es como retratamos a veces esas acciones, esos pensamientos en esos juegos. Es como te haces cuestiones, te ayudan a abrir nuevas como pensamientos. Y la verdad es como, por ejemplo, los juegos que dice competitivos, hay uno que a veces que muchos conocen, que es muy competitivo,
que es el League of Legends. Es un juego que yo siento que incluso es un juego que puede provocar a personas, o sea, es como llevar el extremismo, ¿no? Porque si el League of Legends, sí es como que te equivocas en una cosa y el chat es como que mejor ni lo leo. Sí, Sí, no, son juegos que, ay, güey. Ya pesado, ¿no? O sea, ya hay un fandom también o participantes como ya con mucha experiencia, o sea, ya se vuelve como esto que les digo de toda una profesión incluso, o sea, donde ya hay un lore, ¿no? También hasta de quiénes son los buenos, o sea, estos juegos que luego ya tienen su historia, ¿no? También respecto a los que han sido los mejores jugadores, las recetas, fórmulas que pueda haber, todo este tipo de cosas, hasta como esto, ¿no? De que el que escoge a Rugales no tiene honor, ¿no? Por ejemplo, porque es el más fácil de hacer. Sí. O sea, luego también tenemos la manera de... Sí, no, sí. el Kingdom Fighters es un muy buen juego. Sí. Sí, en mi opinión, bueno, ya esto ya es gusto personal, pero me gustan más los juegos así que tienen una narrativa, ¿no? O sea, donde incluso a veces sacrificar poco o mucho de la cuestión gráfica, técnica, incluso algo de la jugabilidad, con tal de tener la experiencia de una buena historia, a mí se me hace, eso es lo que me hace jugar, ¿no? Ahora hay muchos juegos que tienen como que son como históricos, ¿no? Como esto del Fortnite, los Battle Royale creo que se llaman, ¿verdad? Que son divertidos, pero que siento que luego no tienen toda esta parte, ¿no? De alguna narrativa, de algún duelo, de algún mensaje, y que creo que van más por el lado de la convivencia que hay entre las personas o los amigos que se juntan a jugar, ¿no? Algo así como cuando la gente se juntaba a jugar cartas, ¿no? La plática que tenían alrededor de eso, más que las cartas, ¿no? O sea, ahí no había mucha historia como tal, pero hay esa interacción luego con las personas de otra parte del mundo, o que no, a lo mejor no estás ahí con ellos o ellas, pero eso es lo que a mí más me llama, ¿no? De los juegos, y que luego también estas experiencias recuerdo luego mucho de el lazo que forjé con primos, con sobrinos, con amigos, luego tenía que ver con eso, ¿no? Juntarte a jugar, ¿no? Y estar ahí viendo la tele, jugando el Mario Kart o X o Y, pero es como parte de lo que más más recordamos, ¿no? Con gusto, el Smash y todo esto, y quién sí era bueno, a quién no le ganaban todo. Que luego los que éramos menores teníamos que estar ahí bien. Era muy difícil porque tenías que ponerte al tú por tú con mayores, pero era ahí donde de repente podías ganar, ¿no? Sí. No le ibas a ganar nunca en el foot, ¿no? U otras cosas porque era muy difícil físicamente hablando, pero ahí como que se equilibra un poco la balanza, ¿no? De repente sí ganabas una carrera en Mario Kart, o ahí las vidas en el Smash, ¿no? O sea, se ponía interesante. Ya luego se ponía en modo serio porque estaban viendo que les estabas ganando, ¿no? Sí, de que no me puede ganar, sí. Ya le empezabas de que lanzar de que ya todas las tortugas sí. de Mario Kart y ya se enojaban, ¿no? De sí. que ya se sacaron de que traspasar el mapa, ya ven los trucos que hay del Mario Kart. Pero sí, no, es muy bonito, la verdad, lo que es todo. Yo sí lo considero, como dice, un octavo arte, porque, bueno, en el ámbito de lo que es como las narrativas, había escuchado de un filósofo, creo que, bueno, no tanto filósofo, sino literario, el Albert Camus, que decía que lo que es el arte es como una manera de llevarle la contraria al absurdismo del mundo, ya que decía que en el arte se podía de que retratar un propósito, de que un enfoque, y siento que eso pasa mucho con los videojuegos, que es como algunos videojuegos encontrás de que en un propósito de lo que vas a hacer, como que encontrás, te esquivabas el absurdo para ir de que, bueno, voy a hacer esto, voy a lograr esto. Porque, por ejemplo, a lo mejor cuando ya te acabas un juego, aquí con mi compañero, que se acaba los juegos y se dedica, mi propósito es platinarlos, de que voy a hacer todos los logros, y de que volverlos a jugar y ya sabes como que qué momentos, qué no hacer. Entonces, sí, la verdad sí considero algo muy bonito el poder de que disfrutar de un videojuego. Sí. Porque a veces llegan incluso a momentos que para personas es de que una salvación, se podría decir. Porque también la crítica siento que varía mucho dependiendo el momento en el que te encuentres, en cómo te sientes, porque una vez, creo que ya lo he mencionado, que es de una persona que hizo una reseña de The Last of Us, que fue de que me encantó el juego porque justo tuve una pérdida de mi hijo,
Entonces fue como que se sintió como ahí comparado con el duelo de Joel. De salvar a pesar de la humanidad, ¿no? Imagínate, sí, lo que debió despertar. Sí, no, es que sí, son cosas, a veces los videojuegos, así como los vemos, de que muy divertidos, tienen temas como que muy profundos, que sí te quedas como que, wow. Y te quedas con la experiencia, hice esto, ¿no? Hice aquello, tuve que tomar esta decisión. Y sí, bueno, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, está un filósofo que en un tratado de estética habla bueno, del arte y de la reproducción, cómo el poder reproducir una obra de arte le quita como cierto valor a esa forma auténtica, ¿no? O única que pudo haber sido, como por ejemplo llegó a ser con toda la industrialización, que ya puedes tener en tu casa una copia hecha con computadora muy fiel de cualquiera de las obras renacentistas de Da Vinci, de Miguel Ángel, de quien me digas. Y creo como que los videojuegos sortean un poco eso, ¿no? Porque aunque juegues el mismo juego 100 veces, va a ser muy difícil que lo juegues igual, ¿no? O sea, lo vas a tener que jugar de maneras diferentes. Entonces, esa experiencia de ese color, de ese mundo, de esa música, va a variar a fin de cuentas. Que por cierto, luego también la música que hay en los videojuegos, hay unas obras muy emotivas, ¿no? Final Fantasy VII en especial. Juegazo. Te quedas anonadado, ¿no? Te quedas también súper... Entonces hay una contemplación también, ¿no? Respecto a estos mundos como construidos, como obras que generan toda clase de sensaciones también, historias, sí, narrativas también personales, pero también estéticas, ¿no? Desde nuevo, desde el color, desde la figura, desde la forma, desde el conjunto de todos esos elementos y la música, sin mencionar. Usted, hablando de Final Fantasy, una pregunta aquí, un poco de paréntesis. ¿Usted cuál le gusta más, el remake o el original del 7? El remake no lo he podido jugar. No, hombre. Ahorita estoy en una época, como me he dedicado más al Dungeons y algunos otros juegos, me quedé en PlayStation 4. He estado varios años de que, bueno, ya me lo voy a comprar, quizá en el aguinaldo, quizá este sea el año donde ya por fin ya se acerca el aguinaldo. Sí, porque pues sí estaba algo elevado y yo pues, no cuento con mucho tiempo. Estoy estudiando doctorado, yo creo con eso puede entender que no hay mucho tiempo, que por cierto algo de lo que estudio o lo que quiero estudiar son los hábitos y percepciones del tiempo libre, ¿no? Muchos trabajos tienen que ver con problemáticas sociales muy importantes, el trabajo, la explotación que pueda haber, problemas como la migración, la pobreza, etcétera, al menos de las ciencias sociales. Para mí se me hace fundamental, o sea, yo creo que son temáticas que no deben omitirse nunca, lo que tienen que ver con las políticas públicas, las situaciones privadas, etcétera, los derechos. Pero entonces en todo eso creo que se pasa por alto esta parte de qué hacemos las personas en lo que llamamos tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacemos al jugar o qué hacen las personas al jugar? ¿Qué es lo que buscan? Yo pienso que justamente estas cosas, entre los que están los juegos, la música que una persona escucha, el cómo juega a imaginarse cosas una persona cuando chismea en la calle, ¿no? Okay. O sea, se juntan los vecinos, las vecinas a chismear, están como jugando el juego de rol, ¿no? Hasta hacen pantomimias de que, le había dicho, e imitan a las personas entre sí. Yo creo que eso es bien importante en cómo se define o la autopercepción que tienen las personas de sí mismas, o sea, su identidad. A veces más, y creo que eso es una hipótesis apenas, creo que eso tiene más carga en la identidad de las personas que lo que hacen ya por trabajo, ¿no? Mucho tiempo como que la profesión era lo que es tomado como que eso es lo que eres, ¿no? Tú eres un psicólogo, tú eres un carpintero, tú eres un obrero, y eso es donde se identificaban las personas mucho tiempo. Con la masificación incluso de las profesiones mismas, ¿no? Que ya cada vez hay más abogados y psicólogos y administradores y tal, como que en lo que encuentran identificación las personas o su forjar su identidad, lo que les distingue de lo demás, se encuentra en los hábitos de lo que llamamos tiempo libre, ¿no? Ese tiempo como separado o que queremos separar del trabajo, ¿no? Esa es mi postura, o sea, yo sí creo que ahí hay un ámbito bien importante de lo que configura el imaginario social.
no ya tanto, digamos, lo serio, lo racional, el trabajo, las leyes, ¿no? Sino lo que hacemos al jugar con ese trabajo, con esas leyes, con ese lugar racional. Entonces, que haya por ahí estos lugares que les llamamos canchas, ¿no? Que son cuadrados con tiza y pasto y porterías, y que haya gente que sepa, si sale la pelota es tiro de esquina o es saque de meta o es gol o demás. Eso habla cosas, o puede hablar cosas muy profundas de quiénes somos, ¿no? O sea, lo acabamos de ver ahora con los partidos. El fútbol es un tema que trabajé en maestría también bastante, y también por ese lado me interesa estudiar los juegos, ¿no? Hay otro libro de un antropólogo que se llama Huizinga o Huizinga le dicen en inglés, que habla del Homo ludens, ¿no? Como el juego, el ludo, es algo esencial en el ser humano, no solo el Homo sapiens, por ejemplo, sino el Homo ludens. Y el cómo hay, por ejemplo, de las cosas más antiguas que hay de la humanidad, de los objetos que recuperan los arqueólogos o demás, entre esos objetos pues hay una muñeca, ¿no? O lo que parece ser como una carretita de juguete, ¿no? Y cómo pues se habla de las herramientas, el ámbito económico, los intercambios, pues bueno, las posiciones sociales de la esclavitud, la política y todo. Y bueno, ¿qué nos dice de las culturas, del imaginario de los seres humanos? Lo que juegan, ¿no? ¿A qué jugaban y por qué jugaban a eso, ¿no? ¿Por qué el azar de repente aparecieron, ¿no? ¿Por qué los Juegos Olímpicos en Grecia o el Coliseo en Roma, ¿no? Esta gran obra de maravilla del mundo donde peleaban gladiadores, ¿no? Y todo esta onda. A mí se me hace súper importante, y quiero como que darle énfasis a que, bueno, eso también puede ser parte clave en que cuando hablemos de cualquier sociedad, voltear a ver esa parte lúdica, ¿no? ¿Qué hacían o cómo jugaban las personas? Sí, es que, a ver, es que lo que es el juego, yo siento que es algo que siempre nos ha retratado de muchas maneras, porque es como los videojuegos que hay de simulador de supermercado. O sea, es como que interesante el hecho de que voy a trabajar, o sea, pero en un videojuego. O sea, es como el hecho de querer retratar de que algo que hacemos en un videojuego, como lo es, por ejemplo, en el Persona. El querer ir a estudiar, de que estás ahí en clases poniendo atención y de que todas las preguntas que te van haciendo en los días en el juego tiene un sistema de que el profe va mencionando cosas, te va de que apoyando como con esas como secretitos de que te va diciendo de que las respuestas, y te cuestionan de que, bueno, ¿y este cuadrado por qué? No sé, algo de geometría, que la verdad no esa respuesta la falla en el juego. Y luego, ya aprendiendo eso, de que llega de que los exámenes del mes, los exámenes finales, y te preguntan de que una recopilación de todo, y es como que, porque estoy retratando el ir a la escuela, de que socializar sí, con todo. ¿no? Sí. Ajá, es como interesante el cómo queremos retratar a veces los juegos de ciertas maneras. Porque sí, yo creo que muchas acciones que hacemos se retratan en juegos, o muchos juegos que hacemos se retratan en la vida real. Como lo que mencionó de la luna. Yo vi la película que salió en 1800, bueno, la recrearon con un color. Porque sí la vi, que se llama Viaje a la Luna. Que empieza de que como si fueran alquimistas, de que magos, viendo la luna, y que la luna ahí con la cara y todo. Y cómo van avanzando con el tiempo, y luego de que hacen el viaje a la luna y que le cae en el ojo. Y sí, es muy interesante que esa película se hizo mucho antes de cuando se hizo el viaje a la luna. Sí. Ajá, sí. O sea, fue como recreaciones que fueron haciendo. Sí, y así se pudieran mencionar muchos ejemplos, ¿no? Sí, ¿no? De la ideación primero, o sea, la imaginación, que luego se confirmó, ¿no? Ya se empezaba a hablar de vida en otros planetas en el Renacimiento, ¿no? Giordano Bruno, que fue reconocido hace poco, desde entonces, ¿no? Más o menos 1600, no sé si me equivoco, no sé, 1600 o siglo XVI, que serían los 1500, pero Giordano Bruno ya hablaba de los infinitos mundos, de los infinitos universos, ¡Ah, ¿no? la madre! ¿En serio? Sí. No manches. Por eso no se le reconoció mucho tiempo, o estaba ahí como escondido, y hasta hace, no sé, algunas décadas se le empezó a reconocer como que, mira, ya está este antecedente que hablaba de por qué no pudiera haber vidas en otros lugares que no fueran la Tierra, ¿no? ¿Usted cree eso? De las vidas en otros Sí. planetas. A veces es como que medio dudable a veces, sí. Pero es que como dices, o sea, si todos lo estamos imaginando que sí, entonces le podemos crear.
Y aquí llega un cuestionamiento. ¿Qué tan fuerte es el pensamiento como para poder crear cosas? Y es como que, no sé si fue Jacobo Grimm, creo, corrígeme tú que sabes más de Jacobo, el de somos una creación de una mente de alguien. O lo que estamos viendo, por ejemplo, ese salón donde estamos grabando, este estudio, pues lo estoy creando yo, mi mente. O sea que es, y ya llega un punto donde pues llega la crisis justamente en que todo es de la mente, cuando llegas a ese punto pues de extremismo, como mencionó aquí mi Mr. Jin. Pero ¿usted cree que una gran parte de las personas, de las cosas que vemos puedan ser creaciones de la mente? Sí, bueno, yo creo que hay un buen elemento de participación de la mente ahí. O sea, yo creo que la subjetividad es más presente y es más potente de lo que solemos reconocer. En la vida cotidiana solemos como asumir varias cosas, como pues el sol va a salir, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces pasar, pero en realidad eso es una construcción subjetiva de que lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, no conocemos suficiente del universo como para asegurar que eso va a pasar mañana. Bien podría no suceder, ¿no? Es porque como lo de tú no sigues al sol, el sol te sigue a ti. sabemos del universo pues que cualquier cosita, ¿no? Realmente como humanidad. Entonces bien puede que estemos en un ciclo de las cosas que haga que mañana no salga el sol, ¿no? Que nosotros pues no conocíamos porque tenemos apenas una mínima parte del universo reconocido. Hay un universo observable además, que es el límite hasta donde ha llegado la luz a la Tierra, del tiempo, además de la misma Tierra y del mismo universo. Entonces, a veces asumimos muchas cosas como ciertas, como objetivas, cuando en realidad pues eso es una construcción humana, ¿no? La idea de que va a salir el sol mañana está en nuestra imaginación. Probablemente, o es muy probable que se confirme, pero es algo que estamos asumiendo a partir de ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un gran peso de la subjetividad, pero no creo que todo se reduzca a la subjetividad individual o a su voluntad individual. O sea, es una cuestión compleja donde están en juego, ahora sí, hablando de juegos, esos elementos sí subjetivos, pero de la subjetividad de los otros, pero de esa realidad que nos da señas, emite señales. Y la relación que tenemos entre todas esas cosas es la que nos puede dar las nociones de lo que es real, de lo que suele suceder, de lo que es probable que suceda también. Y que ya no sea solo construcción en este sentido, por ejemplo, de manifestar, ¿verdad? De que yo pienso esto, entonces seguramente sucederá. Sí va a pasar. Yo creo que, aunque la subjetividad de no tiene un gran peso, puede ser, como diría Platón, también un velo, ¿no? En el que te engañas o de relatos que te cuentas a ti mismo para permanecer en una caverna, ¿no? Que puede ser cómoda. Pero bueno, también esa salida de la caverna es bien compleja, ¿no? Hablar de una realidad unívoca, objetiva, yo creo que no es como tal la respuesta, porque pues ¿quién la tiene? ¿No? Pues nadie. Pero sí insistiría en que se necesita buscar, ¿no? Es como, por ejemplo, las constantes y variables. Eso, ahorita que está diciendo eso de que la subjetividad como que colectiva, por lo que entendí un poquito más colectiva, pues me acordó mucho de las constantes y variables, en que son cosas que repetimos o como que patrones que nos vuelve una variable de una constante. Por ejemplo, las familias disfuncionales en México, digamos, es una constante la disfuncionalidad. La variable es que no se repita, es ser una familia, por así decirlo, ordenada o cómoda emocionalmente en ese sentido. Y es como que entonces, me atrajo mucho ese tema que estaba diciendo porque me acordó mucho de las constantes y variables que aprendí en el Bioshock, por cierto. ¿Se fijan? O sea, sí, justamente gracias a ese juego me metí eso de constantes y variables, pero entonces queda como que entonces todo se está repitiendo, simplemente son variables de toda la constante. Lo de la cueva de Platón, que es como que ya ahora se considera un poco por lo que he investigado que la ciencia ya es, como se dijo, esa analogía de la cueva, ya es la cueva, en que salte de la ciencia y adéntrate más como que en las otras cosas, a lo que justamente que por eso me gusta Nietzsche, en que dice, indaga en la no verdad, indágate en la no verdad, donde a lo mejor hay verdad. Sí, especialmente esta parte de que eso que se ha mostrado históricamente como cuando alguien habla de la verdad, sea un científico, sea una cuestión religiosa, sea una cuestión política, suele traer consecuencias pues muy atroces para la humanidad.
Se ha visto. Los juegos tienen montones de ejemplos de esto. Y como, bueno, ahí es muy bueno Nietzsche en mostrar cómo muchas veces detrás de esa verdad hay una voluntad, ¿no? La ciencia, y eso hay que decirlo, y yo creo que los que son más científicos, verdaderamente más científicos, son los primeros que pueden afirmar como mucho de la ciencia está plagado de intereses personales, económicos o políticos, ¿no? O sea, cómo se investigan ciertas enfermedades en función de qué tan redituable puede ser hacer negocio con ellas, ¿no? Y eso está en la salud mental, en la salud del cuerpo. No se estudia neutralmente la salud, ¿no? Como tal. Entonces, detrás de mucha ciencia hay voluntades. O sea, detrás de mucho de lo que sabemos del mundo tiene que ver con cierta voluntad que hay respecto a que eso le pueda hacer negocio a alguien o le pueda redituar o una cuestión política. El que se descubriera que la Tierra era redonda y que existía otro continente tenía que ver con una cuestión política también, ¿verdad? Sí, a fin de cuentas. Querer ir a negociar, sí, ¿no? El hecho de que se silenciara a Galileo también, pero el hecho de que se exaltara a Galileo también. No era una cuestión neutral de que Galileo fuera bueno por sí mismo, sino de nos conviene que esta sea la verdad ahorita, ¿verdad? Por los intereses de una clase social también. Eso se ha mostrado con la historia tiempo con tiempo, ¿no? Entonces, yo sí pienso que cuando hay alguien que dice que tiene la verdad, pues hay que tener mucho cuidado, se toma con pincitas. Nietzsche, les digo, ha sido muy bueno en mostrar esta parte. Entonces, sí considero bien importante como tener ese criterio, esa duda constante, y ese desafío, ¿no? A los límites que se muestran, los límites de la misma ciencia, ¿por qué no? O los límites de las estructuras sociales como tal, ¿por qué no desafiarlos? ¿Por qué no cambiarlos? Yo uso la palabra desafío para ser un poquito más frontal respecto a solamente decir cambiar o transformar, porque a veces sí se tiene que hacer un desafío de esas nociones que se toman como verdaderas, ¿no? Para mover algo. Sí. Bueno, yo una vez le mencioné a Mr. Freud esta frase que, a ver, ¿usted qué opina? Claro, a lo mejor como dicen, es la no verdad, pero yo una vez le dije, toda teoría viene de un delirio. O sea, ¿usted cree que, cómo puede usted clasificar esa frase? ¿La ve errónea? ¿La ve...? ¿O cómo Bueno, lo ve? si se entiende delirio de manera neutral, vaya, sin esta carga luego de engaño necesariamente. A ver, Nietzsche, por ejemplo, al hablar de Apolo y Dionisio, ¿no? Dionisio sería el dios del delirio, ¿no? Bueno, de la ebriedad, del exceso. Justamente. Y sería en ese exceso donde hay cierta creatividad, ¿no? Que hace que descubramos algo nuevo, ¿no? Que veamos con voluntad la vida, ¿no? Y que la tomemos un poco de las riendas, incluso incluyendo el sufrimiento, incluyendo, por supuesto, el amor y las demás cuestiones de nuestra existencia. Entonces, coincidiría en ese sentido, ¿no? Que cuando compartimos un delirio, una noción de realidad, es cuando podemos lograr algo de teoría, ¿cierto? Como... ¿Una noción de realidad? ¿Vale? ¿Una noción de realidad, dijo? Una noción de realidad, Okay. sí, Okay. sí, una noción de mundo, de qué consiste. No sé si fuéramos a decir que el mundo es únicamente materia, ¿no? Son solo los elementos químicos de la tabla periódica. Pues eso es hasta cierto punto un delirio, ¿no? ¿Qué es delirio en sí? Sí, es delirio, es como asumir algo en cuanto tal, por sí solo, y sin justificación o sin vinculación o relación a otra cosa, ¿no? Como algo que sale espontáneamente. Yo lo tengo bien diferente ese significado. El como si, no sé cómo lo tenías tú. Yo lo tenía de que una desconexión de realidad creando alucinaciones y objetos ficticios. Uh-huh. Pues dije, o sea, de un delirio, todo, güey. Pues, o sea, por eso le decía de que no creo que sea un delirio porque si no, pues estaban como que casi esquizofrénicos. Pero ahorita que lo dice, ya capto, güey, sí tiene un sentido, ¿sabes? Porque, pues, al final de cuentas, pues el delirio está muy fuerte. Y ahorita que repito, que dice eso, como que dije, ya tengo otro significado. Me encerré en mi verdad. Exactamente, que decía Nietzsche. Que llega en ese punto que es, todos somos delirantes.
Pero entonces, ¿qué es ser delirante y qué es delirio? Como que un significado más técnico o médico, por así decirlo, de la salud mental. Sí. Y uno como que más de decir de que, pues, no, es otra cosa también. Un ejemplo que me dio un maestro también del CIESAS, el maestro Aaron, por ejemplo, el caso de México, ¿no? Ok. México no existe por sí solo, ¿no? O sea, México es algo que vino a ser en el tiempo, por la historia, por los sucesos que conocemos de la primaria y demás, que también luego tienen toda clase de maquillajes y síntesis y resúmenes de cómo realmente sucedió. Pero, digamos, ese límite en el mapa no está ahí, ¿no? No está ahí en términos, digamos, reales, empíricos. Es una construcción social. Okay. Sin embargo, ahí tenemos entonces cada lunes a millones de niños, ¿no? Saludando a un pedazo de tela, ¿no? De ciertos colores, que es verde, blanco y rojo con el escudo, cantando esta canción, ¿no? O sea, eso es, en ese sentido, eso es muy delirante, ¿no? No está escrito en ningún lado, no está en los genes, no está, bueno, quizás está en las leyes, pero que hicimos personas, a fin de cuentas, la existencia de México, ¿no? Y ahorita las noticias son, yo, Trump, voy a subir las aranceles. Y Claudia Sheinbaum, yo también, fíjate cómo también. Eso es un delirio, a fin de cuentas, ¿no? O sea, toda esa onda o decisiones parten de una serie de supuestos, ¿no? Como la de que México existe y tiene estas características, y Estados Unidos existe y tiene estas características. Cuando eso es algo compartido, es algo construido de nuevo socialmente. Es como lo que pasa con... Bueno, yo creo que a muchas personas les ha de pasar que le preguntas, ¿de dónde viene la hamburguesa? Y te dicen, de Estados Unidos. Y muchas personas te van a decir, es que es de Estados Unidos. ¿Por qué? Es que salió en Pulp Fiction, donde están con las hamburguesas. Pero tú dices, es que son hamburguesas de Hamburgo. Hamburgo, ándale. Que es de las hamburguesas. Sí. O sea, es como que curioso, ¿no? Eso no se podría considerar como un delirio de que toda la gente que piensa en esa realidad, ¿sabes? O como lo... creo que ya capto, coño. O sea, sí, o sea, creo que al final, creo que sí. Porque al final, o sea, te la crees. Es como, por ejemplo, exacto, es por ejemplo, tienes razón, güey, tienes razón. Estamos haciendo como sí. ¡Ándale! Ese es el problema. Te va a investigar más de mi parte. Pero, o sea, justamente eso, creen en la realidad y el delirante, por ejemplo, el esquizofrénico, cree que un vato lo está persiguiendo y cree que está alguien ahí afuera y que lo están hablando. Eso, o sea, son delirantes porque se lo creen. Coño, ya capté. O sea, coño, o sea, de que, wow, está muy interesante ahora más el término del delirio, ahora sí, o sea, en final, pues sí, todos somos delirantes, ahora sí. Todos o sea, ¿cuáles son las cosas que nos creemos? No sé. Soy? Por decir los roles de género, ¿no? O sea, son otros delirios que muchos se la creen, de yo soy hombre, nací con estos genitales, tengo que ser y hacer esto, y no debo ser y hacer esto. O pues sucede con las mujeres también, y luego los conflictos que se derivan de eso, luego muchos tienen que ver con compartir ese delirio, ¿no? Yo sí lo diría en esos términos, ¿no? Quizá no es el término de delirio, por ejemplo, clínico, ¿no? Que desde la psicología o la psicopatología o demás, pero sí en este sentido de hacer como sí y asumir ciertas cosas para configurar tu realidad. A veces también por necesidad, ¿no? A veces hay personas que tienen que asumir yo soy así o yo tengo que ser así, de nuevo como por ejemplo los roles de género, porque si no tendría toda clase de consecuencias, ¿no? Sí. Alguien que fuera digamos completamente ajeno a la sociedad, pues no existe. ¿Como ¿no? un político? Un político podría ser como que pues, yo soy el político y tengo que hacer estas cosas así. Sí, y asumen una serie de cuestiones y de cómo se tienen que parar y de lo que pueden decir y no pueden decir. Hay una serie ahí de significados que se comparten, que delimitan también ese juego, ¿no? Entonces es como, otra vez, una serie de juegos de significados, ¿no? Entonces, pues es parecido a lo de un videojuego, ¿no? Ahí estamos haciendo como si, ¿no? Como si fuéramos X personaje, como si estuviéramos en X mundo, ¿no? Como si tuviéramos estos límites, estas capacidades, estos poderes, ¿no? Por ejemplo. Es como antes que, por ejemplo, un juego con diferentes finales
era como que vas con una persona y como no estaban las redes, no te informabas. Entonces era como que vas con una persona, ya jugaste, por ejemplo, el Persona 3, que tiene diferentes finales. Ya, y viste este final que está bien triste y que no sé qué, y te dice, ¿cuál final triste? Mi final es muy feliz. Y tú dices, ¿por qué? Yo lo jugué y el final es así, ¿sabes? Porque tú desconoces que ese juego tiene otros finales, ¿sabes? O sea, son como que juegos que fueron de que tú hiciste ese final, pero al no tener de que como ahorita las redes que te informas de todo, es como que vas y descubres con alguien más de que no, es que hay otro final, porque yo estaba tomando estas decisiones. Y era como que la exploración de que, a ver, ¿y cómo hizo esto? Entonces ahí, o sea, ahí no es había la como noción parte. de que pudiera haber otros finales, ¿no? Muchas veces en los juegos, ¿no? Sí. Sí, era como que esa noción, porque por ejemplo ahorita un caso que fue el Elden Ring, yo al principio pensaba son 3 finales como la mayoría de los Souls, y haz de cuenta que luego mi hermano me dice son 6, y yo ¿cómo? Y dije, ¿cómo? Son 6 finales, yo no sabía que había tantos finales, y era como que te vas informando, pero sí es como más o menos un ejemplo, que es como lo que decimos del delirio. Aunque lo que dice de que cómo percibimos la palabra delirio, o sea, ahorita nosotros como la estamos clasificando, que puede ser diferente en otros lugares, ¿no sería como un delirio el tener que clasificar esa palabra como algo? Sería otro, ¿no? Otro delirio. Pues justamente como lo abarcaba Lacan en su teoría del lenguaje, que el lenguaje es inconsciente, no sé qué, no lo entendí, no he leído Lacan tan fuerte. Sí, aquí pongo no soy un profesional de Lacan. Algunos ¿ok? dicen que él no se entendió tampoco, ¿no? No, pues el vato escribe bien barroco, o sea, y el vato escribe con las nalgas, o sea, o sea, sin faltarle el respeto, pero bueno, ya se falleció, adiós. No, pero, o sea, lo que dice el lenguaje, tú no piensas en el lenguaje te piensa a ti. Es como que empecé a darle vueltas justamente y yo empecé a hacer un escrito debido a que me he estado metiendo mucho con Jung y hice un escrito que lo llamé El poder de la palabra y mi interpretación del inconsciente colectivo. Y pues caí en esto de lo que es el lenguaje. De lo que es pasar el lenguaje de las lenguas muertas, investigué y llegué a una posible hipótesis, suena muy fumada, es psicoanalítica, ¿qué esperan? En que nosotros cuando somos bebés, cuando estamos en esta época de aprender el lenguaje, que te dicen, mamá, y tú, ay, ay, ay. O sea, como que el balbuceo, en verdad, balbucea debido a que en el inconsciente colectivo, a mi hipótesis, brota con tanta fuerza como eres un ello, algo inconsciente, brota con tanta fuerza que tienes todos los lenguajes aprendidos de las lenguas muertas, desaparecidas, y por eso el mamá, cuando balbuceas, puede ser que estemos diciendo palabras de lenguas muertas, o que nos resulta tan difícil el aprender el lenguaje que estamos acomodando la conciencia y la inconsciencia colectiva separándola, a lo que yo llegué a mi hipótesis y que se eleva, ya luego ahí ya me fumé otro porro y empecé a escribir más, o sea, pero o sea, llegué como que a esa hipótesis en de que, y si en verdad sí sabemos estas lenguas, porque me vi la tesis de Jung, donde va a un curso de mediums, y ellas no tienen los recursos, o sea, no tenían de que nada económico y educativo como para aprender lenguas, el lenguaje, y mediante los rituales aprendían lenguas muertas. Dije, ¿y si todos tenemos ese aprendizaje? Simplemente es de brotar un inconsciente. Y llegué a la otra hipótesis en que en verdad el inconsciente no es inconsciente, no es inconsciente, porque los tenemos todos conscientes. Y ya llegué a otro término que pues, lo sigo ahí desarrollando y estudiando más durante mi facultad. Pero ¿usted qué opina justamente de esto del lenguaje, que es tan complicado con ciertas palabras, pierde los significados ciertas palabras, como lo es el latín pax? No, sí, el lenguaje es un aparato muy, muy potente respecto al significado. O sea, sí, es la ventana también con la que podemos, por ejemplo, tener esta conversación, o con la que seguramente nos van a escuchar también quienes nos escuchen, que nos permite como compartir, ¿no? Todo esto y desarrollar, por ejemplo, estos mundos imaginarios, o hablar de las realidades que vivimos. Pero también entonces es determinante luego en cómo se delimita esa realidad, ¿sí? Por ejemplo, que en el lenguaje esté y se refuerce, por ejemplo, el género, hombre-mujer, 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 sí tiene que ver en luego cómo se asumen esos roles también. Que en el lenguaje, digamos, palabra familia, inmediatamente se relacione con mamá, papá, hijos, que es la familia luego nuclear en realidad, porque familia pueden ser
todos, pueden ser tus vecinos, pueden ser tus, familia, también puede ser dos personas mayores que se juntan, sin ninguna clase de intimidad, pero se juntan para vivir, ¿no? Nada más. Esos también son familia, pero son luego, ese es mi punto, luego esas trampas del lenguaje, ¿no? O sea, al tener que poner una realidad que es compleja en palabras, se corre el peligro de que esas palabras sean reduccionistas o que esas palabras pongan el foco de atención en ciertas cosas o detalles y pierdan de noción lo demás. Es el problema con teorizar, ¿no? Incluso hacer ciencia también. El cómo, a fin de cuentas, hacer ciencia es poner en símbolos, por ejemplo, en matemáticas o en lenguaje, en palabras, en psicología, lo que se está viendo, observando en una realidad. La ciencia es una actividad muy lingüística, ¿no? Si lo piensan así. Quizá luego vengan aplicaciones, ¿no? Técnicas y demás, pero procedimientos, sustancias, pero todo eso proviene de un ejercicio lingüístico. La tabla periódica es eso, ¿no? Ponerle nombre a los elementos que se ubican de la materia. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema con el lenguaje. Les digo, es un aparato increíblemente potente y que ha sido fundamental en la existencia de los seres humanos desde como tal. Creo que les hablé alguna vez del libro El mono desnudo, ¿no? Okay. Como parte de nuestra supervivencia como especie, tiene que ver con nuestra capacidad de comunicarnos, porque no somos ni los más rápidos ni los más fuertes, e incluso algunos dirán, pues capaz que ni los más inteligentes, ¿no? Porque hacemos ciencia y todo, pero nos equivocamos, ¿no? O nos deprimimos y tenemos una serie de consecuencias de esa cultura, que nos ha traído también mucho malestar, ¿no? Somos la única especie que se ha inventado cosas para asesinarse entre sí, como las armas. ¿Qué tan inteligente es eso, no? ¿Qué tan racional es eso? Entonces decía este libro, El mono desnudo, que es justamente porque estamos desnudos a comparación de nuestros antepasados primates. Por ejemplo, tenemos un rostro que puede expresar mucho. Y no la palabra, fíjense, o sea, el lenguaje no es solo como el símbolo de la palabra, el cómo con un gesto podemos darnos cuenta cuando alguien a lo mejor se siente mal, ¿no? O cuando alguien sí está feliz, o cuando alguien no comió o se enferma, etcétera, simplemente por esa desnudez, ¿no? El estar más, el poder comunicar tanto. Todos esos músculos que tenemos en el rostro, que eso sí no lo tiene ningún otro mamífero, hasta donde yo sé, es una parte fundamental de lo que nos ha hecho como humanidad, esa capacidad de comunicación. O sea, es como nuestra interpretación que obtenemos de los gestos, ¿no? Es como, por ejemplo, y aquí un caso del Nier Automata, que es como cuando vas a la aldea de Pascal, hay una vez cuando la niña se enoja. Uh-huh. Y nada más de que dices, no tiene rostro, pues es el robotcito así todo bonito con el circulito, pero que se voltea y se queda así enojado. Uh-huh. Y es como que un gesto, una manera de reaccionar de que porque no le quieren prestar un juguete. Y déjenlo así, o sea, es un gesto que lo diseñó, lo puso en práctica, lo puso ahí, por decirlo de manera muy breve, alguien que está en Japón, ¿no? O sea, está en otro lado del mundo completamente también, pero que aún así fue capaz de comunicar a través de eso para todo el mundo, ¿no? Y en un robotcito. Todo el mundo, sí, exactamente. Entonces estamos hablando como también de entre esos significados, como esas cosas como que permiten también comunicarnos, aunque no hables el mismo idioma, por ejemplo, ¿no? Además, sí, ¿no? Y pues retomando el Nier Automata, es curioso cómo los robots empiezan como a despertar como ese consciente para empezar como, bueno, vamos a hacer esto, de que vamos a hacer una aldea, vamos a tener un rey, uh-huh. vamos a seguir, de que los que son inconscientes siguen todavía a los alienígenas, uh-huh. y los que son conscientes están de que, bueno, vamos a hacer nosotros nuestro propio pueblo. Sí. Y luego, por medio de los libros, empiezan a interpretar como su lenguaje, sus maneras de actuar. Como por ejemplo está el personaje de donde me inspiré, Jean Paul. Jean Paul, ajá, sí. Que está Está Simón también. Ajá, Simón, pero bueno, ya sabe cómo ahí
cruza, pero haz de cuenta que es interesante cómo cada uno de los personajes en ese juego van haciendo como su recreación de interpretaciones por medio de un individuo que los atrae a ellos. Porque, por ejemplo, está el otro personaje, Simón, que está en el circo. Sí. Que es de que cómo crea de que su belleza en el teatro y hace que todos vayan ahí al circo y la empiecen a seguir. Sí. Y luego está este Jean Paul que, pues bueno, él se une a Pascal. A Ahí Pascal, es curioso cierto, que está sí. ahí con Pascal. Y luego están los otros que tienen al rey, que le pasan de que como su conciencia al bebé. Sí. Que es como curioso cómo todos van de que armando sus propios reinos, sus propios lenguajes. Sí. Y sus propias acciones ante las situaciones que suceden. Sí, o sea, es un juegazo, les digo, todas estas capas que tiene, porque sí es como, en la narrativa del juego son robots que hacen como si fueran humanos, y androides que en apariencia son más como humanos, pero se comportan más como robots, y al mismo tiempo están empezando a despertar ciertas nociones de amor o de afecto, ¿no? Que se alejan de lo que están programados, que les hacen como cuestionarse, ¿no? También su sentido de ser robots. Y al mismo tiempo estamos nosotros detrás de la pantalla haciendo como si eso fuera una historia, ¿no? De verdad, donde hay estos personajes y estas, ahora sí que personas que están viviendo, sufriendo, sintiendo esto. Recuerdo mucho esta parte donde como que hace un poquito pausa el juego después del clímax, donde te ponen en el lugar de un robotcito, justamente, y nada más te puedes mover poquito. Y si no mal recuerdo, fallece lo que era como que su papá o su hijo. No recuerdo bien esa parte, solo recuerdo la sensación de solamente poderme mover así y sentir esa tristeza de esa pérdida de ese robot que hace como si fuera humano, mientras yo hago como si soy ese robot que hace como si fuera humano. Entonces son como diferentes capas de interpretación que hacen que, de nuevo, desafían desafían en esa narrativa, pienso yo, y eso es lo que es especial de ese juego, desafían lo que asumimos o damos por hecho al jugar mismo, la experiencia de jugar como tal. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es lo valioso yo creo, del Nier Automata. Sí, claro, o sea, por lo que dicen, yo no lo he jugado, lo he dejado a medias, pero joño, se escucha muy interesante todo este rollo de que pues controlamos un robot y nosotros, a lo mejor, por lo que entendí de esa escena, lloramos en la vida real, pero el robot no llora, dándole sentimiento como que a ese robot, una interpretación así rápida. Pero yo no sé ustedes, a mí me gustaría quedarme unas otras 3 horas, pero siento que con esto podemos cerrar muy bien el capítulo. Decirles unas más que este capítulo lo van a encontrar en Spotify y en Spotify Podcasters. YouTube también, sí, cierto, YouTube. Sí. YouTube. Muchas gracias por venir, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación otra vez. Gracias a ustedes. Y muy interesante todo. Se hizo muy amena la plática, la verdad. Hasta nos pasamos de tiempo en la grabación. Pero un gustazo tenerlo. Ojalá tenerlo de vuelta ya no para regrabar un capítulo que se nos salió mal, sino otro tema en sí. Y para mí, puedo dejar el micrófono aquí, si usted quiere decir algo antes de irnos. No, yo nada más mandar un saludote, obviamente a mi familia, a toda la banda de la Prepa 3 de Filosofía y pues también de la licenciatura de Psicología aquí de la Metro. Ok, mucho gusto por su tiempo, profesor. Y bueno, si me permite, me gustaría cuando lleguemos, mire, ya le pasé el Nier Automata acá a mi compañero. Cuando se lo pase, a ver si nos ponemos en contacto y poder hacer un análisis de algunos personajes o del juego en sí, porque la verdad es un juego que a mí me gusta mucho. Entonces sería muy, muy interesante ver 3 puntos de vista del Nier Automata. Y también como es un juego muy filosófico, pues no estaría de más un experto en el tema. Sí, algo así como por capítulos, ¿no? Estaría chido, ¿sí? Sí, Cuente con ello. Ajá, entonces, bueno, pues mucho gusto por este tiempo. Yo creo que aquí nos dejamos. Perfecto. Aquí Mr. Jin deja el micrófono. Y aquí Mr. Frog, una vez más, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Adiós.